Hola, soy Selene Solorza. Soy matemática y especialista en modelación y cómputo científico. Trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión, les voy a platicar qué hay de cuentas a cuentas. Vamos a ver. 2 más 2 siempre será 4. Cuando hablamos de resultados en una computadora, ¿por qué queremos cuentas precisas? Para resolver estas preguntas, primeramente les voy a poner unos ejemplos de la importancia de cómo definimos las cuentas y de entender los diferentes conceptos de métricas de medición. El primer ejemplo que voy a exponer es en criptografía, que proviene de la palabra criptos, secretos, y grafé, grafo o escritura. Literalmente significa escritura secreta. Y la Real Academia Española dice que criptografía es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Uno de los aspectos que se ve en criptografía es el cifrado. Y nosotros hoy en día estamos muy familiarizados o preocupados con que estas metodologías funcionen apropiadamente, ya que las transacciones bancarias que hacemos deben de ser confiables para que no nos roben el dinero, o la información en los correos electrónicos y en los mensajes de texto. Hasta hace algunas décadas, el cifrado solamente se utilizaba principalmente para el espionaje o para mensajes ultra secretos, y hoy en día es el pan de cada día. Uno de los primeros cifrados que se conocen es atribuido al emperador romano Julio César, y por eso lleva su nombre. Este cifrado es muy sencillo. Lo que hace es las letras del alfabeto las desplazan la cantidad indicada. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que la vamos a desplazar 19 posiciones. Entonces, la palabra hola cifrada la construimos de la siguiente manera. A la H en el cifrado le corresponde la A. La O en el cifrado le corresponde la H. Y a la L en el cifrado le corresponde la E. Y a la A en el cifrado le corresponde la T. Entonces, la palabra hola cifrada es AHET. Y para descifrarla, el receptor tenía que saber de antemano cuántas posiciones estaban desplazando las letras. Otro de los cifrados muy famosos se desarrolló con la máquina Enigma, que fue utilizada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esta máquina fue inventada por Arthur Chervius en 1918. Constaba de un cableado interior que hacía que la letra que dábamos de entrada la cambiaba por otra en la salida. Esta máquina tiene estos 3 rotores con 26 muescas y los rotores estaban conectados en serie. Y esos rotores giraban a ritmos distintos. Cuando el primer rotor completaba una vuelta, el segundo rotor avanzaba una posición. Y hasta que el segundo rotor completara una vuelta, el tercer rotor avanzaba otra posición. Entonces, con este sistema en serie de los rotores, tenemos 26 a la 3, que es 17.576 configuraciones distintas. Así como se tienen 3 rotores, también se tienen 3 discos con 26 letras. Y estos discos están conectados a los rotores. Entonces giran con respecto al rotor. Por lo tanto, también de estos discos con letras se tienen 26 a la 3, que es 17.576 combinaciones. Aparte, los rotores y los discos se pueden cambiar manualmente, por lo que se originan 6 permutaciones y da como resultado aproximadamente 1.854 millones de configuraciones distintas. Y a eso hay que agregarle que la clave de cifrado se cambiaba todos los días. Por mucho tiempo se pensó que eran indescifrables los códigos generados por la máquina Enigma. Pero pues hoy en día se sabe que con el poder de cómputo con el que contamos, estos
códigos se descifran fácilmente. Por lo que, si estamos muy interesados en tener sistemas de seguridad confiables, inquebrantables, que sean rápidos, pues tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Y si queremos hacer las cosas de manera distinta, pues hay que contar de forma distinta. Ahora imagínense, para que las máquinas de hoy no descifren fácilmente un código, pues tendríamos que tener cadenas muy largas y eso computacionalmente es muy costoso. Entonces, para esto pues tenemos que revisar cómo sumamos. Vamos a hablar de la operación de adición. Sabemos desde la primaria que la suma es conmutativa. Esto es A más B igual a B más A. Que la suma es asociativa, que existe un elemento neutro aditivo y le asignamos el símbolo 0. Cada elemento tiene un inverso aditivo. Decimos que a A le restamos A y nos va a dar el neutro aditivo, que es el 0. Y también tenemos algo análogo para la operación de multiplicación, que la multiplicación es conmutativa, es asociativa, que existe el neutro multiplicativo y lo identificamos como el número 1. A por 1 me da el número A. Y que existe un inverso multiplicativo, o sea que A por 1 sobre A me da 1. Y aquí tenemos que hacer la aclaración que no podemos tener divisiones entre 0 y que la multiplicación es distributiva. Y a este conjunto de reglas les llamamos axiomas. Entonces, desde la primaria nosotros sabemos que la adición y la multiplicación, que son operaciones binarias, cumplen estos 9 axiomas. Y cuando nos dicen cuánto es 2 más 2, pues nosotros automáticamente decimos 4. Y hasta aseveramos 2 más 2 siempre es 4. ¿Eso será cierto? Lo que no nos dicen es que partimos de un conjunto. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en el conjunto de los números reales. Los números que vamos a sumar o multiplicar los debemos de seleccionar del conjunto que estamos trabajando. Y algo muy importante, cuando yo sumo o multiplico dos números, el resultado debe de estar en el conjunto del cual estoy tomando los números. Entonces, con estas reglas, los 9 axiomas, aquí podemos observar que tenemos el conjunto. El conjunto es este, Z2. Vamos a seleccionar números de ese conjunto y el resultado de la suma y la multiplicación deben de ser elementos de ese conjunto. O sea, si yo sumo dos elementos, el resultado siempre debe ser 0 o 1. Entonces, aquí lo vemos. Esto es el resultado de la suma de todas las posibles sumas que puedo hacer con estos dos elementos. Y aquí está el resultado de todas las posibles multiplicaciones que puedo hacer con estos dos elementos. Y como observamos, el resultado nada más es 0 y 1, y acá también 0 y 1. Y este conjunto cumple los 9 axiomas. Entonces aquí ya vemos que si bajo las reglas que conocemos desde la primaria, más estas 3 condiciones, podemos definir unas nuevas operaciones de suma y multiplicación para este conjunto. Ahora tenemos otro conjunto, el Z3, que consta del 0, el 1 y el 2. Y aquí está la tabla donde definimos cómo vamos a sumar los elementos del conjunto Z3 y cómo vamos a multiplicar los elementos del conjunto Z3. Estas operaciones, ¿sí?, el resultado nada más puede ser 0, 1 y 2, acá también, y cumplen los 9 axiomas dichos anteriormente. Y en este caso ahora, 2 más 2, si vemos aquí en la tabla, al 2 le sumo 2, el resultado me da 1. Si el 2 lo multiplico por el 2, el resultado es 1. Y por último, tenemos que si al 2 lo multiplico por el 1, el resultado es 2. La teoría de cuerpos o campos estudia las propiedades de estos conjuntos. Por ejemplo, los números reales con los que estamos acostumbrados a trabajar, con las operaciones usuales, las que conocemos de toda la vida, es un campo. ¿Sabes? Satisface los 9 axiomas y además la
operación de adición y de multiplicación es cerrada. Eso significa que cualesquiera dos números que yo sume o dos números que yo multiplique, el resultado va a ser un número real. Lo mismo sucede con los números racionales. Por ejemplo, los números naturales no son un campo, porque aquí en este conjunto no tenemos los inversos aditivos. Por ejemplo, para el número 1, el menos 1 no pertenece al conjunto de los naturales. Por lo tanto, el conjunto de los naturales no es un campo. Lo mismo sucede con el conjunto de los enteros. En los enteros no existen los inversos multiplicativos. Por ejemplo, para el 2, su inverso multiplicativo es el 1/2. En los números enteros, no se encuentra el 1/2. Debo de aclarar con las operaciones usuales, con las que conocemos toda la vida. Sí, es muy importante cuando estemos trabajando con estos conjuntos, decir cómo estamos sumando y cómo estamos multiplicando los números. Y los ejemplos que les puse son, esos conjuntos son campos finitos. Y los campos finitos se utilizan en criptografía para establecer nuevas formas de contar, y las propiedades de estos conjuntos, estos campos finitos, nos ayudan a inventar o establecer sistemas de seguridad eficientes, robustos, rápidos y confiables. Como les había comentado, si nosotros seguimos contando de la manera usual, tendríamos que tener cadenas larguísimas de números y eso sería costoso computacionalmente hablando. Entonces, imagínense de aquí a que podamos cifrar y descifrar la transacción bancaria que hagamos con estas cadenas larguísimas, pues si en ocasiones se tarda 10 segundos y estamos desesperados porque no sabemos si la transacción se está realizando correctamente, si hay algún problema con el sistema. Aparte del ejemplo de la criptografía, en teoría musical se utilizan estos campos finitos. Por ejemplo, aquí tengo la escala cromática de Do. A cada una de estas notas se le va a asignar, se le va a asociar un número. Al Do le asignamos el 0, al Do sostenido el 1, al Re el 2, al Re sostenido el 3, al Mi el 4, al Fa el 5, al Fa sostenido el 6, al Sol el 7, al Sol sostenido el 8, al La el 9, La sostenido 10 y al Si el 11. Entonces construimos el conjunto Z12 que está compuesto por los números 0, 1, 2 hasta el 11. Pero estos números me están representando una nota en la escala cromática del Do. Ahora aquí tenemos que definir la suma y la multiplicación. Pero ¿cómo lo hacemos? Aquí ya tenemos más números. Debe de existir una manera muy fácil de hacerla, porque no podemos estar adivinando. Está bien establecido de cómo definir la suma y el producto para que cumplan las reglas que queremos. Vamos a regresar al ejemplo del campo Z3, que está compuesto por el 0, el 1 y el 2. Y vamos a ver cómo, si yo sumo el 0 con el 0, la respuesta es 0. Si sumo el 0 con el 1, la respuesta es 1. Si sumo el 2 con el 2, la respuesta es 1. Pues lo que tenemos que saber es dividir. Formalmente se le dice que Z3 con la suma y producto módulo 3 es un campo finito. Y esto del módulo 3, lo que estamos usando es el teorema de la división euclidiana. ¿Esto qué significa? Nosotros cuando sumamos el 1 con el 1, con la operación usual, es 2. Ahora, ese 2 lo voy a dividir entre 3 y me voy a fijar en el residuo. El residuo es 2. Entonces, la suma de 1 más 1, pongo el residuo de haber dividido 1 más 1, que me da 2, entre 3. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo sumo el 2 y el 1, con la suma usual, 2 más 1 me da 3. Si este número 3 lo divido entre 3, el residuo es 0. Ese es el que pongo en la tabla. Entonces, 2 más 1, la respuesta es 0, porque es el residuo de haber hecho la división entre 3.
Vamos a ver ahora un ejemplo con la multiplicación. 2 por 2 tradicionalmente es 4. Ese 4 lo divido entre 3, el residuo me da 1 y es lo que pongo en la tabla de la multiplicación. 2 por 2 ahora va a ser 1, que es el residuo de haber dividido el 4 entre 3. Y es así como construimos las tablas para la suma y la multiplicación para estos campos finitos. Entonces, estos campos finitos se utilizan en criptografía, en teoría musical y también se están utilizando en cristalografía y en ciencia de materiales, en nanociencias. Ahorita tienen muchísimas aplicaciones estas nuevas formas de contar. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, pero que tiene que ver con la forma de contar. Primeramente, vamos a hacer la diferencia entre exactitud y precisión, porque es muy común que se utilicen como sinónimos. Y en el área de las ciencias, como inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, minería de datos, etcétera, no son sinónimos exactitud y precisión. La exactitud la entendemos si nosotros tenemos un valor de referencia como qué tanto o qué tan cercano está el valor medido o calculado de este valor de referencia. Es como si nosotros hiciéramos un tiro al arco y diéramos en el centro. Esa es la exactitud. Y la precisión es cuando nosotros tenemos un conjunto de valores medidos o calculados, es qué tan cercanos se encuentran esos valores medidos entre ellos. Entonces, aquí podemos observar gráficamente que aquí tenemos valores precisos, pero no exactos. Aquí tenemos un valor exacto, pero no tenemos precisión. Y aquí tenemos un caso que es exacto y preciso. Entonces, la exactitud es dar en el centro. La precisión es que todos los tiros a la diana estén cerca y del centro. Entonces, cuando nosotros desarrollamos sistemas computacionales o aplicaciones, queremos que esos sistemas sean exactos y sean precisos. Para eso, hacemos uso de la teoría estadística. En estadística, en ensayos clínicos, en minería de datos, en reconocimiento de patrones, en aprendizaje automático y en otras áreas de la inteligencia artificial, se utiliza la matriz de confusión. Y esta se construye a partir de los experimentos, en el caso de sistemas de cómputo o modelos de cómputo, o en el caso de ensayos clínicos. Cuando se hacen las mediciones o los experimentos, tenemos 4 posibles resultados. Que obtengamos un verdadero positivo, que obtengamos un verdadero negativo, que obtengamos un falso positivo o un falso negativo. Entonces, hacemos los experimentos, hacemos el análisis de lo que se obtiene y los resultados los ponemos en esta matriz de confusión. Ahí vamos haciendo las cuentas. Y con estos datos construimos diferentes métricas de desempeño de las pruebas. Una de ellas es la prevalencia, que nos dice la proporción del total de los casos que presentan una enfermedad o un suceso. ¿Sí? Aquí estamos los verdaderos positivos más los falsos negativos. Los falsos negativos debieron de haber sido verdaderos positivos entre la suma de todos los posibles casos que se puedan presentar. La exactitud es la proporción del total de todos los casos que se clasificaron correctamente. Aquí tenemos los verdaderos positivos más los verdaderos negativos entre el total de todos los casos que se puedan presentar. La sensibilidad nos proporciona una medición de la proporción de los casos clasificados correctamente como positivos entre todos los casos que se debieron de haber clasificado como positivos. La especificidad es la medida de la proporción de los casos clasificados como negativos entre todos los casos que se debieron de haber clasificado correctamente como negativos. La precisión
pues es la medida de dispersión de los datos, que nos está diciendo qué tan cercanos están las mediciones o qué tan separados están esos datos. La razón de falsos positivos es la proporción de negativos que aparecen como positivos y el inverso es la razón de falsos negativos, que es la proporción de positivos que aparecen como negativos. Entonces, cuando tenemos un modelo computacional o una aplicación en donde nada más nos dicen tiene una exactitud del 90%, no nos están dando la información completa. Nos tienen que decir cómo se hicieron las pruebas, cómo se seleccionó la base de datos, cuántas métricas de desempeño se están utilizando, porque sí es cierto que la exactitud nos dice la proporción de las mediciones que se clasificaron correctamente, pero las otras métricas nos dan información de dónde está fallando el sistema y cómo está fallando el sistema para si tiene la posibilidad de corregirlo. Y nos dice también si hay, por ejemplo, vamos a suponer que estamos clasificando imágenes, que son dos imágenes completamente distintas y las está clasificando como si fueran la misma. Eso es un problema del sistema, porque si son dos imágenes completamente distintas, el sistema debería de funcionar apropiadamente. Entonces, por eso que es importante reportar no solamente la exactitud, sino la precisión, la especificidad y la sensibilidad del sistema. Y eso nos lleva a que la matemática básica o pura, la matemática aplicada y el desarrollo tecnológico son tres áreas que se complementan entre sí. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico fomenta el avance en la matemática básica pura y en la matemática aplicada. Pero sin la matemática básica, en la matemática aplicada y en el desarrollo tecnológico estaríamos desarrollando los experimentos o los aparatos a prueba y error. Y eso es muy costoso o pondría vidas en riesgo. Entonces, las tres áreas fomentan o se impulsan entre sí. Aquí les muestro 3 libros para los que estén interesados en estos temas. Hasta luego.